Paz a vos, queridos hermanos de este hermoso grupo, edificados en la palabra. Es un privilegio nuevamente estar con cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, escuchar esta palabra. Y los saluda su hermana en Cristo, Marlin Berenice Rodríguez Bernal, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Desde acá, mis amados hermanos, les mando un saludo fraterno. Gracias por escucharnos y vamos a dar inicio con nuestro tema. Hoy, 15 de octubre, ya nos encontramos en el último capítulo del Evangelio de Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, y tenemos el subtema que se titula La gloria del Hijo del Hombre, su resurrección y ascenso. Y en este día pues vamos a ver el tema: Jesús se aparece a dos discípulos en el camino a Emaús, un viaje inmortal. Antes de continuar, mis amados hermanos, los voy a invitar a que hagamos una oración y nos pongamos en manos de nuestro Dios. Oremos. Amantísimo y buen Padre Dios, Señor, en esta mañana, Padre bendito, venimos ante ti, Padre Santo, para suplicarte, Señor, tu intervención, Padre bendito. Para suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe, Padre bendito, en cada momento, Señor. Y hoy, Padre bendito, queremos, Señor, depositarnos en tus benditas manos, Señor, para que, Señor, tú nos hables, Señor, que tú nos susurres tus palabras, Padre Santo, que has dejado plasmadas, Padre bendito, en este libro sagrado, Señor. Padre Santo, queremos saber más de ti, queremos conocerte, Padre bendito, más y más, Padre bendito. Pero, Padre Santo, no nada más, Señor, en palabras y en letras, Padre Santo. Queremos, Señor, que te introduzcas en nuestras vidas, Señor, y que nos lleves, Señor, a la acción, Padre Santo. Que formes parte, Señor, de nuestro día a día, que formes parte de nuestra vida, Padre Santo. Gracias, amantísimo buen Dios, por todos los cuidados que tienes por cada uno de nosotros, Señor. En este día, Señor, te queremos suplicar, Padre bendito, por las necesidades, Señor, que están atravesando, Señor, cada uno de nuestros hermanos, Padre bendito. Tú los conoces por nombres, Padre Santo. Los que tienen aflicción, Padre bendito. Los que han sido secuestrados, Padre Santo. Los que han sido golpeados por la naturaleza, Padre Santo, y sus hogares, Señor, se han visto destruidos o se han perdido, Señor, sus familiares, Padre bendito. Señor, te pedimos, Señor, que tú tomes el control de esta situación, Padre bendito. Y hoy, Padre Santo, queremos, Señor, escudriñar tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, a entenderla, Padre bendito. Y así, llevarla a cabo, Padre bendito. Te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El capítulo que vamos a leer es el capítulo 24, del verso 13 al verso 35. Y en la palabra de nuestro Dios dice: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados
para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo y de todo el pueblo. Y como le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también no nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Esta es la palabra de nuestro Dios que hoy vamos a estudiar. Y para irnos entrando, vemos, ¿verdad?, este pasaje tan amado entre los pasajes de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado que buscamos algo o nos piden buscar algo y no lo encontramos, y por más que lo buscamos no encontramos, hasta que viene la persona y nos lo muestra? Y a veces estaba enfrente de nosotros todo el tiempo, a veces estaba a la vista, pero es como un velo, ¿verdad?, que se nos pone en los ojos y no lo podemos ver. Asimismo pasó en este pasaje bíblico, en este pasaje donde pues estos hombres no podían reconocer al Señor Jesús
quienes ellos habían convivido con él y no lo podían ver. Así es la ceguera o la peor ceguera cuando no vemos a Jesús. Pero vamos a ir analizando y les voy a ir desarrollando en 4 escenas lo que este pasaje nos ha llevado. La primera escena es la caminata. Una caminata solitaria, pero provechosa, que vamos a ir viendo en el versículo 13. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día. ¿Qué día? El mismo día que habían dicho de la resurrección, de que habían compartido las mujeres, que el Señor no estaba en la tumba, que había resucitado. Y dice que este lugar estaba a 60 estadios. En otras versiones dice que eran como 15 kilómetros. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Su tema central, ellos iban hablando de Jesús. Pero se nota algo. Dice que ellos iban tristes, ellos iban desconsolados. Era un camino largo, donde fácil pues iban a caminar unas 2 horas. Pero al caminar, como de manera sin notarse, se les integró el Señor Jesús. Se les integró uno más. Y ellos, dice la palabra en el verso 15, dice, sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Aquí dice que el mismo Jesús le había velado los ojos para que sintiesen, para experimentar el camino junto con ellos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Vaya escena, yo se las puedo formular como cuando nosotros, como mamás, como papás, estamos viendo las acciones de nuestros hijos. Y a veces cuando están jugando los 2 hijos y sucede algo y nosotros hemos estado observando ya todas las cosas, pero ellos van y le decimos, a ver, ¿qué pasó? Cuéntame. Y ellos a su manera empiezan a desarrollar lo que ellos han estado viviendo. Asimismo, nuestro Señor Jesús quería saber qué es lo que ellos le querían decir. Y la pregunta es, ¿qué pláticas son estas? ¿Por qué están tristes? Entonces, Cleofas le dijo, ¿a poco eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han pasado? Y aquí es una pregunta reveladora, fuerte, porque ¿cómo era posible, verdad, que Jesús no supiera las cosas? Y era
el tema de conversación, me imagino, en esos días. Era un hombre que no le había hecho nada malo a nadie y que había muerto en una cruz. Todas las noticias eran parte de esto. ¿Y cómo era posible que estando Jesús en Jerusalén no sabría, verdad? Cuando Jesús mismo fue el que pasó todas esas cosas, Él sabía lo que estaba pasando porque era su relato, era su vida misma la que había entregado. Él era el que había sido escupido, Él era el que había sido golpeado, Él era el que había vivido todas estas cosas. Pero el Señor, muy amable, sin decir soy yo, les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Y aquí vemos una clave que dice, fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fue varón profeta poderoso. Jesús, cuando caminaba con ellos, les mostraba milagros. Había estado con ellos hablando de la palabra de Dios y ellos se dieron cuenta, lo pudieron ver sus ojos todo lo que él hacía. Mas aún faltaba completar la obra. Y vemos aquí en el versículo 20, dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ellos ahí le estaban diciendo, pues, nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes fueron los que pusieron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Cuando vemos en esta escena, en la entrada triunfal, ¿verdad? Ellos creían que el Señor Jesús iba a redimir a Israel, que iba a destruir al ejército romano, al imperio, a los que los estaban sometiendo, y que Él sería el que reinara con toda su magnificencia. Pero ellos lo querían ver de manera literal y no comprendían todo lo que nuestro Señor Jesús les había dicho. Donde dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Y es que vemos en esta escena cómo les dice, cómo Cleofas y su compañero les tratan de explicar, ¿verdad?, a Jesús todo lo acontecido. Pero aún así, ellos se podría decir que conociendo toda la situación, todo lo que les había ya comentado
nuestro Señor Jesucristo desde antes lo que habría de pasar, lo que habría de suceder con Él y lo que las mujeres les estaban testificando, aún no comprendían, aún no hacían parte de lo maravilloso de que Jesús estaba vivo, de que Jesús había resucitado. Entonces, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aquí vemos cómo les reprende, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, y les dice a estos hombres: qué insensatos y tardos de corazón, porque aún teniendo a Jesús mismo enfrente, ellos todavía no le conocían. Todavía no podían experimentar la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. Todavía no lo podían hacer parte. Pero el Señor Jesús dice que empezó a hablarles de las Escrituras. Y comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús les habló, ¿verdad?, de todas las profecías de lo que habría de acontecer. Mas llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. No es que el Señor Jesús estuviera actuando, claro que no. Pero nuestro Señor Jesucristo es un hombre caballeroso, ¿verdad?, que espera a que lo inviten. Y así lo vemos en el versículo 29. Dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Así es nuestro Señor Jesucristo. Estaba esperando el momento en que ellos le invitaran y le abrieran la puerta para que ellos pudieran ver, para que ellos le fuera quitado ese velo de sus ojos y reconocieran a nuestro Señor Jesucristo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y en la última escena vemos cómo se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido
al partir el pan. Era necesario compartir las buenas nuevas. Era necesario que ellos, a pesar de que ya era tarde y que ya habían llegado tarde a Emaús, ellos regresaran inmediatamente a Jerusalén a contar las buenas nuevas, porque uno cuando se maravilla de las cosas de Dios no puede quedarse callado. Necesitamos compartir el Evangelio. Necesitamos compartir esas buenas nuevas. Necesitamos llevarles a otros la esperanza que ya ellos habían perdido en su momento. Así vemos pues cómo nuestro Señor Jesucristo en este camino, Él desea caminar a nuestro lado. Él desea caminar así como caminó con estos dos hombres. Él necesita y Él desea caminar con nosotros, con cada uno de nosotros. Y preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué están tristes? Porque a veces vemos y escudriñamos su palabra y la escuchamos y nos llena y sentimos emociones, sentimos sentimientos, sentimos que la palabra de Dios nos llena, mas no hay ese cambio, mas no en su momento podemos ver cómo arde el fuego, ¿verdad? Y el Señor Jesús, cada vez que tú te sientes triste, acuérdate de esto, que el Señor está contigo a tu lado, que el Señor está ahí acompañándote, y aunque no lo podamos ver, Él está ahí, diciendo, cuéntame. Y aunque Cleofas le quiso dar una explicación de lo que había sucedido, nuestro Señor Jesucristo mismo ya había vivido y ya conocía todos los hechos. Así que nosotros contamos con esto, como el escritor Lucas, que al escribir este pasaje, cómo lo describe de una manera detallada, tan explícita de las pláticas que tenían estos dos personajes. Pero que el Señor Jesús le dice muy amablemente, ¿qué cosas? Y a veces nosotros así nos seguimos en el camino, vamos a la iglesia, vamos a la congregación, escuchamos de su palabra, se enciende en su momento nuestro corazón al escuchar, pero salimos, nos venimos vacíos. Nos venimos vacíos porque no hemos comprendido que toda persona debe asumir que Cristo efectivamente murió en esa cruz. Pero también debemos de asumir y debemos creer que el Señor ha resucitado, que Jesús vive y que está entre nosotros, que Él ha vencido la muerte y que en cada momento Él es un Jesús que nos acompaña, un Jesús que está presente. No es un Jesús lejano, no es un Jesús
del pasado, como dijo, fue un gran profeta. Jesús es y vive por los siglos de los siglos. Esa es la convicción que cada uno de nosotros debemos de tener. Esa es la conversión que Jesús necesita que cada uno tenga el anhelo de escucharlo más, tenga el anhelo de hacerlo partícipe de su vida, que tenga el anhelo de comer con Él, para que Él, así como a estos dos hombres, les abrió sus ojos, asimismo lo haga con cada uno de nosotros. Porque cuando se nos han abierto los ojos, no podemos quedarnos callados con todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, toda la transformación que Él ha hecho en cada uno de nosotros. No podemos quedarnos callados. Necesitamos hablarlo y compartir que Jesús vive, que Jesús está aquí, en medio de cada uno de nosotros, en medio de cada situación, en medio de cada tristeza, en medio de cada alegría. Mis amados hermanos, los invito a que cada uno hagamos una reflexión y veamos en qué etapa estamos, en qué escena estamos viviendo, y que no nos quedemos ahí, que nos sujetemos de la mano de Dios y que podamos pedirle a Él que abramos la puerta con Él y lo invitemos a comer. Oremos. Bendito Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste, Señor. Gracias, Señor, porque tú has caminado con nosotros en cada momento, en cada proceso, Padre Santo. Padre bendito, tú conoces, Señor, nuestras vidas. Tú conoces cada uno de nuestros pensamientos, Padre Santo. Y hoy, Padre bendito, lo depositamos en tus benditas manos, Señor. Trabaja, Señor, con cada uno de nosotros. Transfórmanos, Señor. Transforma nuestra mente, Padre bendito. Y Padre Santo, ayúdanos. Fortalécenos, Padre bendito. Danos la valentía, Señor, de gritar y de esparcir tu palabra, Señor. Y decir que tú eres un Jesús vivo. Que tú eres un Jesús que obras día con día. Gracias, Padre bendito. Y todo esto, Señor, lo ponemos en las benditas manos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasa a vos, hermanos.